Buenas tardes, compañeros y compañeras. Gracias, alcaldesa, gracias, presidenta del Congreso, por esta hospitalidad y esta calurosa acogida, ¿no?, al Congreso de los Socialistas de Castilla y León. Quisiera, además, en mis primeras palabras, extender ese agradecimiento a un compañero, a un amigo que me ha acompañado durante estos últimos años al frente de la organización de Castilla y León, a Luis Tudanca. Luis, gracias. Gracias por tu trabajo. Y gracias porque si hoy el Partido Socialista en Castilla y León tiene las condiciones de poder ganar y gobernar el próximo año en Castilla y León, es gracias al trabajo que has hecho durante estos años. Y enhorabuena, Carlos, al alcalde de Soria, nuevo secretario general de Castilla y León. Sabes que tienes a todo el Gobierno, a toda la Comisión Ejecutiva Federal contigo, porque estoy convencido de que el próximo 2026 va a ser un gran año para esta tierra, porque va a ser el año del cambio y contigo al frente de la Junta de Castilla y León las cosas van a pintar de distinta manera a como lo hacen con Mañueco. Has dicho muchas cosas en tu discurso. Has hablado de democracia, has hablado de confianza, has hablado de liderazgos compartidos y has hablado de presente, de pasado y de futuro del Partido Socialista. Yo creo que si se pregunta a cualquier castellano y leonés sobre si Mañueco representa el futuro para esta tierra, una amplísima mayoría diría que no. Desde luego tampoco el futuro lo representa Mañueco más quien elija a Abascal, en sustitución de García Gallardo, me parece que se llamaba el líder antes de Vox. El futuro, compañeros y compañeras, pasa por Carlos Martínez y por el Partido Socialista en Castilla y León. Así que estamos contigo, Carlos, y vamos a hacer lo posible ese cambio. No deja de ser curioso que en los congresos del Partido Socialista, recuerdo, creo que fue el 37 congreso de un leonés, de José Luis Rodríguez Zapatero, antes evocabas también su figura, Carlos, el lema era la fuerza del cambio, el tuyo es atrévete al cambio. Siempre se ha utilizado por parte del Partido Socialista, tanto en los lemas del Congreso como en los lemas de las elecciones, la palabra cambio. Y yo creo que no es casualidad, creo que tiene mucho que ver con las características y con el ADN del Partido Socialista, porque desde nuestra historia más antigua, desde los orígenes de Pablo Iglesias hasta ahora, el cambio ha formado parte de nuestra forma de ser, de nuestra justificación de ser militantes y de pertenecer a esta organización. Cambiar aquello que no funciona, cambiar aquello que consideramos injusto. Y para ello lo hacemos, además, pese a todas las dificultades, no dando un balón por perdido, no dando un partido por perdido, luchando hasta el último minuto. Y pese a la complejidad del momento, pese a la fragmentación parlamentaria, buscando y encontrando apoyos, como me habéis escuchado en muchas ocasiones decir, hasta debajo de las piedras para poder lograr la revalorización de las pensiones, el subir el salario mínimo interprofesional o, por ejemplo, Óscar, querido ministro de Transportes, garantizar el transporte público gratuito para la gente joven y las familias trabajadoras de nuestro país. Trabajando y buscando esos apoyos en un Parlamento fragmentado y pese a la presión de aquellos que nada quieren cambiar o de aquellos que se sienten poderosos en el actual status quo. Y fijaos, yo creo, sabéis que soy un amante del baloncesto y soy muy consciente de que no en toda posesión de balón vamos a meter canasta, pero de 7 años a esta parte vamos ganando el partido, pero por goleada. Por goleada. Recordad lo que decían los dos secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT, lo han evocado, lo han reivindicado aquí desde esta tribuna. Recordad lo que decían en el año 2018, cuando subimos
el salario mínimo interprofesional, que lo hemos subido durante estos últimos 7 años un 61%, hasta alcanzar el objetivo de la Carta Social Europea, que fija en el 60% del salario medio en neto el salario mínimo interprofesional. Pues hoy los trabajadores y trabajadoras que cobran el salario mínimo interprofesional tienen ese 60% en neto garantizado del salario medio gracias a que hay un gobierno progresista en España. ¿Y qué decía la derecha? ¿Qué decía la ultraderecha? No suban ustedes el salario mínimo interprofesional porque lo que va a suceder es que se van a destruir empresas. Y resulta que el año pasado hemos aumentado en un 9% el número de empresas en nuestro país. Decían que se iba a destruir empleo y el año pasado creamos casi 500.000 puestos de trabajo y las previsiones para este año y para el siguiente es que España continúe liderando el crecimiento en empleo en toda la eurozona. Por tanto, nosotros hemos subido el salario mínimo interprofesional este año un 4,4% y lo volveremos a subir el siguiente y el siguiente y el siguiente, todos los años que estemos al frente del gobierno. Decían también, querida Ana, ministra de Igualdad, decían también aquello de que no nos metamos en el lío de legislar sobre la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Eso decía el anterior presidente del gobierno, Mariano Rajoy. De esa España en blanco y negro venimos. Y lo que hicimos después de la moción de censura es aprobar una ley de igualdad salarial que ha hecho que hoy España sea uno de los 4 países en Europa donde más se ha reducido la brecha salarial entre hombres y mujeres porque hemos legislado a través de las Cortes Generales. Y para aquellos que ya están diciendo que la igualdad y que la diversidad en las empresas, en la legislación, es un lastre para el crecimiento económico, les damos los datos, no los datos que dé el Partido Socialista, sino de los organismos internacionales que dicen que si España cerrara la brecha de género que aún sufrimos, la economía española crecería 15 puntos más en su Producto Interior Bruto. La igualdad y la diversidad, pese a los discursos reaccionarios, hacen crecer a las sociedades desde el punto de vista material y también desde el punto de vista espiritual y moral. Y eso es lo que hace el Partido Socialista allí donde gobierna. Pero esas batallas, teniendo un gobierno en minoría, con la fragmentación parlamentaria, con la presión de los poderosos, nos ha hecho también que, por ejemplo, el salario medio, si en 2018 en España de los trabajadores y trabajadoras era de 1.700 euros al mes, hoy sea de 2.100 euros al mes. Y fijaos lo que ha sucedido durante este tiempo, con una crisis inflacionaria como no hemos visto en décadas, donde la renta media de los hogares en nuestro país ha crecido en más de un 9%. Y eso ha sido porque hemos tenido un gobierno que ha aprobado conjuntamente con los agentes sociales una reforma laboral que ha traído estabilidad y, por tanto, certidumbre a los trabajadores y trabajadoras y además también a los empresarios y a los autónomos. Por tanto, vamos ganando con todas las dificultades, todas las batallas que nos proponemos, en el ámbito salarial, en el ámbito laboral, en el ámbito feminista, en el ámbito de las pensiones. No me quiero olvidar de los jubilados y jubiladas, que hoy, frente a 2018, que tenían una pensión media de 1.000 euros al mes, tienen una pensión media de 1.500 euros al mes y estamos llenando la hucha de las pensiones para que los jóvenes del mañana tengan también garantizada su sostenibilidad y la dignidad del sistema público de pensiones. Y podría seguir, porque hemos hecho muchas cosas en el ámbito energético, hemos hecho muchas cosas también en el ámbito europeo y luego me referiré a ello, y también hemos hecho muchas cosas por la despoblación. Yo quiero recordar que cuando llegamos al gobierno pusimos en marcha ese pacto de reto demográfico que Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno, había pactado hacía años con los presidentes autonómicos, probablemente en una de las 2 conferencias de presidentes autonómicos que tuvieron. Ahora, en fin, como sabéis que nosotros hemos institucionalizado las conferencias de presidentes autonómicos, lo que hacen es reiteradamente pedirme que convoque
una y otra y otra. Perfecto, no tengo ningún problema. Si esa es, digamos, el mensaje de la oposición, no tengo ningún problema. Al contrario, ¿no? Hemos celebrado una en Cantabria, vamos a celebrar otra durante los próximos meses para seguir aunando lo que sea la respuesta institucional a los problemas comunes que tienen los españoles y españolas en el conjunto del territorio. Pero no me quiero desviar del reto demográfico, porque la tarjeta de presentación del presidente Mañueco sabemos cuál es. 200.000 habitantes menos, casi 200.000 habitantes menos en sus años de gobierno en Castilla y León. Eso significaría, si los datos no me bailan, querido Luis, querido Carlos, el que supondría la desaparición de una ciudad tan importante para Castilla y León como, por ejemplo, Burgos. Bueno, pues desde que nosotros estamos gobernando en el país y hemos impulsado políticas, y subrayo, públicas, en colaboración también público-privada, con pequeños empresarios y autónomos, estamos revirtiendo esa tendencia y hoy los pequeños y medianos, mejor dicho, pequeños municipios de España cuentan con 350.000 habitantes más que cuando nosotros llegamos al gobierno. Y eso es como consecuencia de que hay un gobierno que apuesta por afrontar de cara el reto demográfico y, por tanto, compañeros y compañeras, en ese sentido vamos a seguir trabajando, como bien nos ha dicho Carlos. Mirad, el cambio es necesario, el cambio forma parte de nuestro ADN y, además, las políticas progresistas siempre han demostrado en el futuro, o han dado, mejor dicho, la razón a los socialistas. Antes lo evocaba Carlos. Hace 20 años, un presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, decidió legislar y, por tanto, sacar del ámbito de las cuatro paredes de ese mal llamado hogar para muchas mujeres e hijos e hijas que sufrían la violencia de género y socializar lo que era una violencia estructural como es la violencia machista. Eso se hizo hace 20 años con esa ley y el futuro ha dado la razón al progreso, a esa visión. Y para mí es un orgullo ser el presidente del Gobierno que la próxima semana vea en las Cortes Generales renovado ese Pacto de Estado contra la violencia de género con más argumentos y con más herramientas para poder luchar contra las violencias nuevas que existen, por ejemplo la vicaria o por ejemplo la violencia en las redes sociales. El futuro también da la razón a las políticas progresistas. Aquí está la ministra de Educación y de Formación Profesional, la secretaria general de Aragón, Pilar Alegría. Desde que hemos llegado al Gobierno, hoy en España dedicamos 2.500 millones de euros, 2.500 millones de euros a las becas y, por tanto, a la igualdad de oportunidades entre nuestros jóvenes. Aquellos desde la derecha que hablan del mérito, de la meritocracia, no se puede tener mérito ni meritocracia si no hay una igualdad de oportunidades que garantice el que el hijo o la hija de un camionero o de un autónomo pueda ser juez, CEO o fiscal si lo quiere. Y eso es lo que estamos haciendo los socialistas. O apostando por la formación profesional, donde hemos aumentado en más de 300.000 las plazas de formación profesional desde que estamos en el Gobierno, desde hace ya casi 7 años. ¿Y eso qué significa? Esa apuesta decidida por la formación, por la educación, por la igualdad de oportunidades en lo que representa la formación profesional, la extensión de 0 a 3 años de la educación o también la educación básica o la educación universitaria. Pues que en el futuro, y lo saben bien los sindicatos, se reducirá también la tasa de paro estructural y tendremos unas tasas de paro absolutamente homologables a las que hay en Europa. No de 2 dígitos, sino de 1 dígito. Porque habremos frenado, reducido a la mínima expresión el abandono escolar, que es el mayor de los fracasos sociales. Y eso es, compañeros y compañeras, lo que nosotros estamos haciendo desde el Gobierno. Y el futuro siempre da la razón a las políticas progresistas, como el futuro dará la razón a Europa en su defensa de una paz justa y duradera para Ucrania. Mirad, Dejadme que recordemos, porque esta próxima semana se van a cumplir 3 años desde la invasión
de Putin a Ucrania, dejad que recordemos por un instante cuáles son las razones que nos han llevado a esta situación. Para no olvidar algunas evidencias que después de 3 años a lo mejor se nos pasan por alto en el debate público. En esta guerra entre Putin y Ucrania hay un agresor y hay un agredido. El agresor es Putin y el agredido es Ucrania. Ucrania nunca representó ninguna amenaza para Rusia, ni en términos de seguridad, ni en términos de ningún tipo de amenaza. Al contrario, Ucrania quería ser libre, quiere ser una nación con su Estado, formar parte de una Unión Europea donde quiere compartir los valores de democracia, de convivencia, de respeto a los derechos humanos y a las libertades. Y eso Putin lo vive como una amenaza. Como vive como una amenaza el que se consolide un proyecto político, probablemente de los más importantes de la humanidad, como es precisamente el de la Unión Europea. Por cierto, hablando de dictadores, que he escuchado a algunos líderes hablar de dictadores sobre Zelensky, hay que recordar, uno, que Zelensky fue elegido presidente del gobierno de Ucrania con el voto de los ucranianos y ucranianas. Y en segundo lugar, que si alguien ha luchado por la democracia en Rusia, ese alguien no ha sido Putin, ha sido Navalny, que pagó con su vida luchar por la democracia en Rusia. Por tanto, compañeros y compañeras, la posición del Gobierno de España es bien clara. Ni ley del más fuerte, ni la ley del salvaje oeste. La paz de Ucrania y la seguridad de Europa no se pueden imponer, se tienen que acordar con los ucranianos y con los europeos. Y esa paz, para que sea justa y duradera, a mi juicio, debe contar con 3 requisitos fundamentales. El primero, evidentemente, debe contar con el apoyo, con el concurso, la participación de Ucrania y de los europeos. En segundo lugar, debe servir para reforzar el orden multilateral. Es decir, debe servir para reforzar el derecho internacional. Debe servir para reforzar la integridad territorial de las naciones. Para reforzar la soberanía nacional de las naciones, no para debilitarlo. En esta impetuosa voluntad de anexionarse unilateralmente territorios que tiene, por ejemplo, Putin o cualquiera de los autócratas. En segundo lugar, debe servir también para reforzar, o en tercer lugar, debe servir también para reforzar a la Unión Europea, no para debilitarla. Porque someterse al agresor no va a traer la paz. Al contrario, traerá, como nos ha demostrado la historia, futuras y más graves agresiones. Por tanto, trabajemos por una paz justa y duradera, y esa es la posición del Gobierno de España que voy a mantener el próximo lunes en Kiev. Antes Carlos y Luis han hecho una reflexión sobre Castilla y León, porque efectivamente en las elecciones de hace ya 4 años, Mañueco abrió las puertas a un gobierno de coalición con la ultraderecha. Y además, con el aplauso y la aquiescencia del nuevo líder del Partido Popular por entonces, el señor Alberto Núñez Feijóo. Mirad, yo creo que en Europa hay 2 tipos de derechas. Hay una derecha que rechaza cualquier tipo de entendimiento con la ultraderecha. Por ejemplo, la presidenta de la Comisión, el primer ministro polaco, Donald Tusk. Podríamos decir que son 2 personas, un hombre y una mujer de derechas, conservadores, que tienen muy claro que no puede haber ningún tipo de entendimiento con aquellos que quieren debilitar Europa y debilitar la convivencia en sus países. Hay una segunda derecha, que sí que abraza a la ultraderecha. Y el señor Feijóo pudo elegir estar en la primera y optó por estar en la segunda. Hay una reflexión en términos históricos que hay que hacer, porque la historia juzgó de manera muy dura a los colaboracionistas en el siglo XX.
y estoy convencido de que lo va a volver a ser de duro, igual con los actuales colaboracionistas de la ultraderecha en el siglo XXI. Por eso, no se puede ser europeístas por las mañanas y por la noche, acostarse con la ultraderecha que lo que quiere es destruir y debilitar y dividir Europa. Si es el momento de Europa, como todos lo sentimos, desde luego en España, de forma mayoritaria, con independencia que sea de izquierdas, de centro, de derechas, lo que tiene que hacer el Partido Popular de una vez por todas es romper todos los vínculos con la ultraderecha que quiere dividir y enfrentar a Europa. Romper con todos los vínculos. Dejar de dar tumbos y tener un objetivo y un rumbo claro, como lo tiene este gobierno, compañeros y compañeras. Este gobierno tiene muy claras cuáles son las posiciones, cuál es el horizonte que tenemos que caminar, cuál es el rumbo que debemos seguir. Y creo además que lo estamos demostrando no solamente de palabras, sino también con hechos. Fijaos, simplemente un dato. En el año 2024, en este complejo contexto que tenemos a nivel europeo y a nivel internacional, el 50% del crecimiento económico de la zona euro es crecimiento español. Y el 30% de los nuevos empleos han sido empleos creados en nuestro país. ¿Y enfrente qué tenemos? Enfrente tenemos a un Partido Popular, bueno, que cuando su voto es relevante, decisivo, por ejemplo, para revalorizar las pensiones, para subir el salario mínimo interprofesional, para garantizar el transporte público gratuito o para también facilitar las ayudas a la dana de los afectados en la provincia de Valencia, cuando su voto es decisivo, votaron que no. Y cuando su voto ya es irrelevante porque hay una mayoría parlamentaria para poder garantizar todas esas ayudas, votan que sí. Y dice el señor Feijóo que votan que sí para no hacerle el juego a Sánchez. Es decir, lo último que le interesan son los pensionistas. Y aquellos que congelaron cuando gobernaron España a 735 euros al mes el salario mínimo interprofesional, ahora se dan de bruces y se rascan las vestiduras porque dicen que el 20% de aquellos que van a cobrar el salario mínimo interprofesional van a tener una retención del IRPF. Hombre, a ver, aquí lo que no ha tenido retención en el IRPF han sido los sobresueldos que le daba Bárcenas a la cúpula del Partido Popular durante todos los años de gobierno. No tienen rumbo y caminan entre la irrelevancia y el oportunismo. No tienen rumbo y han convertido a su derecha moderada en una derecha tutelada por la ultraderecha. El último ejemplo lo hemos tenido con los aranceles. La amenaza de aranceles del señor Trump. Me vino el señor Abascal en el Congreso de los Diputados y me dice, si nos ponen aranceles es porque usted cae mal al señor Trump. Bueno, es un argumento sofisticado, ¿no? Típico del señor Abascal, ¿no? Y al día siguiente el señor Feijóo dice lo mismo. Y a los 3 días sale el señor Trump y dice, no, vamos a poner aranceles a la Unión Europea por el IVA. El IVA, por cierto, que también pagan los húngaros del gobierno del amigo del señor Abascal, Víctor Orbán. Yo tengo muy claro dónde va a estar España y su gobierno en caso de que se impongan aranceles. Nosotros vamos a estar con los agricultores, con los ganaderos, con las industrias, con las empresas, con los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, defendiendo a Europa, porque los intereses de Europa son los intereses de España. ¿Y qué han dicho ellos? ¿Qué han dicho ellos ante esta amenaza de aranceles? Están callados, no dicen nada. ¿Sabéis por qué? Porque sí, son muy fuertes con el débil, pero son serviles con el poderoso. Su lema no es todo por la patria, su lema es todo por la pasta. Sí, es todo por la pasta. Si no, que se lo pregunten a los argentinos, a los que ha defraudado Milei.
Porque la internacional ultraderechista de la que forma parte también la ultraderecha española son como la criptomoneda de Milei, una estafa piramidal. Los de arriba se quedan con el dinero de todos. Eso es lo que hace la internacional ultraderechista allí donde gobierna. Y para que nos despistemos, le dan a la motosierra, para que escuchemos el ruido. Pero en realidad tenemos que percatarnos que su objetivo no es el ruido de la motosierra, sino hacer negocio con los servicios públicos y con lo que nosotros defendemos que son derechos, que es la sanidad, la educación, las pensiones, la dependencia, las políticas públicas, los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Así que frente a su ruido de la motosierra y sus criptomonedas, nosotros sabéis que tenemos el Boletín Oficial del Estado para continuar garantizando y consolidando y avanzando en derechos y en libertades. ¿Que no les gusta el feminismo? Pues renovamos el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. ¿Que no les gusta la reforma laboral? Pues vamos a sacar adelante la reducción de la jornada laboral. ¿Que no les gustan los impuestos? Pues ahí está el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a los servicios, o mejor dicho, a las corporaciones tecnológicas y el impuesto también a la banca. Eso es lo que hacen los progresistas para frenar a la ultraderecha. Utilizar el Boletín Oficial del Estado y siempre recordar lo que nos dijo un gran presidente del Partido Socialista como Ramón Rubial. Las grandes revoluciones se hacen desde el Boletín Oficial del Estado, que es lo que estamos haciendo los socialistas desde el año 2018. Por eso van contra Europa. Por eso no quieren una Europa unida. Porque Europa representa el que un mundo mejor es posible. Por eso se reúnen en Madrid la internacional ultraderechista cada vez que puede. Porque detestan nuestro éxito. Porque saben que nosotros, no de palabras, sino con hechos, estamos demostrando que se puede crecer, como está creciendo España, y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y hacer frente a la mitigación del cambio climático para garantizar un planeta saludable a nuestros jóvenes. Estamos demostrando que la paridad, que la diversidad, que la igualdad, que sociedades inclusivas, que no expulsan a nadie por su condición de género u orientación sexual, son sociedades prósperas, como las que estamos garantizando nosotros aquí en España. Por eso, compañeros y compañeras, nos atacan. Al final, si me permitís el símil, el valor refugio de la democracia en el mundo hoy es Europa. Y ser europeísta y ser socialista, como somos nosotros y nosotras, es estar del lado correcto de la historia. Ayer vimos a uno de los principales ideólogos de la internacional ultraderechista en una convención en Washington, de la que participó también el socio de Feijóo, el señor Abascal. Levantaba el brazo pareciendo un gesto nazi, de saludo nazi. No sé si lo habéis visto en los medios de comunicación. Este señor hace unos días dijo lo siguiente: si en Estados Unidos el hombre más rico del mundo ha financiado la campaña y ha ganado las elecciones en la primera potencia del mundo, en Europa va a estar tirado. Nos va a costar mucho menos voltear las mayorías que sustentan a gobiernos progresistas. Esto lo dijo el señor Bannon, el que hace un saludo nazi en Washington, en un país que dio la vida por luchar contra el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. En la soberbia de este personaje y otros muchos que celebran con aplausos las motosierras y estos saludos nazis, pues sí es cierto que tendrán al hombre más rico del mundo y los algoritmos trampeados para expandir sus bulos, sus mentiras, su odio y su desinformación, pero no tienen lo más importante en democracia, que son los votos de la gente. Y nosotros en 2027, como hicimos en 2023 y antes en 2026 aquí en Castilla y León, querido Carlos,
ganaremos a la ultraderecha y frenaremos a la ultraderecha y a la ola reaccionaria. Porque en Europa, que yo sepa, y en España, gobiernan las leyes votadas por los representantes elegidos por la gente. No gobiernan algoritmos trampeados que expanden odio y desinformación. Y esto me lleva a la última reflexión que me gustaría hacer a los delegados y delegadas del Partido Socialista de Castilla y León. Nosotros siempre hemos reivindicado ser un partido ganador. Nosotros queremos ganar para poder. Y tenemos que decirlo así. Sí, queremos poder. Porque ¿sabéis qué significa poder? Gobernar. ¿Y gobernar para qué? Para hacer avanzar a la gente. Nuestras victorias, la del salario mínimo, la de las pensiones, la feminista, la ecologista, la pacifista, en Ucrania o en Gaza, no son victorias del Partido Socialista, son victorias de la gente de a pie, a la que nosotros servimos y que justifican nuestra existencia como organización y también como militantes del Partido Socialista, afiliados o votantes del Partido Socialista. ¿Qué quiero deciros con esto? Que yo quiero que el Partido Socialista gane en todos y cada uno de los territorios, en todos y cada uno de los municipios, porque si somos más a partir del año 2026 y en el año 2027, más alcaldes y alcaldesas, como Míriam aquí en Palencia, como Carlos al frente de la Junta de Castilla y León, al frente también de diputaciones en todas y cada una de las provincias de Castilla y León, y más allá de vuestro territorio en toda España, más lejos y antes llegarán los cambios que estamos implementando a nivel nacional. Por eso os pido, compañeros y compañeras, que en este momento tan crítico que está viviendo Europa y que está viviendo España, seamos conscientes de la enorme responsabilidad que tiene el Partido Socialista, seamos generosos y hagamos de nuestra organización una organización que pueda ganar en todos los municipios, en todas las comarcas, en todas las provincias, en todos los territorios, que ganemos para poder para gobernar y gobernar para transformar y hacer avanzar a nuestro país y a Europa. Porque yo no paro y no pienso en 2027, yo pienso en 2031 y más allá de 2031 como organización política. Yo me imagino una España que en 2030 tenga el 80%, no el 56% de la generación de energía en nuestro país proveniente de las renovables. Yo quiero un país en 2030 donde la mitad del poder político y empresarial, gracias a la ley de paridad que hemos aprobado durante esta legislatura, pertenezca a sus legítimas dueñas, que son las mujeres. Y quiero decirle además a las mujeres que frente a estos discursos del machismo tóxico que estamos viendo, en la derecha y en la ultraderecha hay muchos hombres que caminamos con vosotras a favor del feminismo y de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Somos mayoría aquellos que estamos con vosotras. Yo quiero que en 2030 tengamos pleno empleo. Yo quiero que en 2030 no haya abandono escolar o sea homologable ese abandono escolar a la media europea. Yo quiero que en 2030 tengamos el reconocimiento del Estado palestino mucho antes, si puede ser, hay una solución de dos estados y por tanto tengamos paz y estabilidad en Oriente Medio. Esa es la España que queremos para 2030. Y también, ¿por qué no decirlo? Como está aquí la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, en 2030 sabéis que vamos a celebrar el Mundial junto con Portugal y con Marruecos, pues hombre, en 2030 que también España vuelva a ser campeona del mundo del Mundial de fútbol. Queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer. Y en un momento como este, que está atravesando Europa, que está atravesando el mundo y por tanto también España, y en un congreso como este, de Castilla y León, de los socialistas de Castilla y León, yo os pregunto, si hacemos un ejercicio por unos instantes, cerrando los ojos, de por qué nos afiliamos al Partido Socialista el año en el que cada uno de vosotros y vosotras se afiliara al Partido Socialista. Estoy convencido de que esas causas
que a vosotros os animaron a afiliaros a la organización, hoy permanecen más vivas que nunca. Porque ¿quién sino nosotros va a defender la verdad, la democracia, la causa feminista, la causa de los jóvenes, la dignidad de los trabajadores o la dignidad de los jubilados y jubiladas si no somos los socialistas? Por eso unidad, por eso visión, por eso ambición, por eso mirar a Europa y por eso más socialismo en Castilla y León, en España y en Europa. Porque más socialismo es más europeísmo. Y más socialismo y más europeísmo es, como os he dicho antes, estar del lado correcto de la historia.